Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Pueden sentarse, amados hermanos. Damos nuevamente gracias a Dios, como comenté al principio, por este privilegio que Dios nos da de poder estar en su casa, adorando su nombre. Hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Manuel Robles con nosotros. Hermano Manuel es uno de los profesores del Instituto Teológico de nuestra iglesia y también es uno de los maestros líderes del grupo pequeño de discipulado, y él tiene una palabra que Dios ha puesto en su corazón para ministrar nuestra vida. Así que, Manuel, ministre lo que Dios haya puesto en su corazón. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Yo no sé si usted entiende por qué llegamos a la casa del Señor, pero es un privilegio. Es una bendición llegar a este lugar. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No sé si usted miró hacia el lado, pero al lado de suyo hay un hermano suyo. Tal vez no de sangre, pero somos hermanos en Cristo, lavados por la sangre del Cordero. Y esa sangre es la que nos hace ser hermanos. Gloria a Dios. Y hoy tenemos el privilegio de adorar y alabar al Señor juntos. Vamos a estar de pie, hermanos. Yo siempre que ministro la palabra o hablo de la palabra, me gusta comenzar orándole al Señor, porque entiendo que esto es un privilegio, es una bendición, pero sin el respaldo de Dios, la capacidad humana no es suficiente. Podemos tener toda la teología del mundo, podemos conocer la palabra, pero sin el poder del Espíritu Santo no podemos decir nada ni hacer nada. Por eso, ahí donde está usted, levante sus manos, extienda sus manos hacia acá y hagan una oración por Manuel. Amén. Para que sea el Señor quien hable a través de mis labios y que no sea Manuel el que hable, porque realmente, humanamente, si hablamos, nos podemos equivocar. Pero cuando el Señor pone palabras, hágase receptivo a la palabra de Dios, porque hoy hay palabra del Señor, palabra para mí y palabra para ustedes. Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Dándote gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que tú nos das, Señor. Llegamos a tu casa, Señor. Llegamos, Señor, a tu templo, Señor. Y sabemos, Señor, que tú no habitas en paredes, Señor, porque tú habitas en el corazón de los hombres, Señor. Y aquí hay una iglesia, Señor, que proclama tu nombre, Señor. Aquí hay una iglesia que abre su corazón, Señor, a un Dios vivo, a un Dios de poder. Por eso yo te pido, Señor, que en esta noche, Señor, hables a cada uno de ellos, Señor, según la necesidad de ellos, Señor. Porque sabemos, Señor, que hay momentos difíciles en nuestras vidas. Hay momentos de aflicción, hay momentos de adversidad, Señor. Pero sabemos, mi Dios, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Por eso yo te pido, Señor, que hables de una manera especial, Señor. Porque hay palabra tuya, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Porque de la misma forma, Señor, que en los tiempos pasados tú ministrabas a los pueblos, Señor, ministraste a Israel, también, Señor, tú puedes ministrar en estos tiempos, porque tú no cambias. Tú eres el mismo, Señor. Tú eres el mismo. Oh Espíritu Santo, muévete. Muévete entre nosotros. Muévete en cada uno de nuestros corazones. Redarguye, Señor. Oh, obra en nosotros como tú quieres, Señor. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Se pueden sentar, hermanos.
Cuando el pastor me llamó hace 10 días y me dice, Manuel, ¿puedes ministrar a la iglesia? Y yo dije, bueno, yo siempre he dicho al Señor que cuando Él abre una puerta, yo entro por ella y aquí estamos siendo obedientes primero a Dios y también a mi pastor. Y quisiera en esta noche hablarle sobre venciendo las adversidades. Y casi siempre nosotros no quisiéramos pasar por adversidades, no quisiéramos oír ni aún oír esa palabra, porque cuando hablamos de adversidades estamos hablando de cosas negativas, cosas que vienen a nuestra vida que nosotros no quisiéramos ni tener. Por eso es bien importante que entendamos que Eclesiastés dice de esta manera: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y ahí el predicador, cuando expresaba esas palabras, entendía que había momentos de gozo en la vida, había momentos de felicidad, pero también había momentos de aflicción, momentos de dolor, momentos de angustia que el hombre también pasaba. Pero qué bonito que el predicador entendía que el hombre podía volverse a Jehová, podía ir donde él en los momentos de aflicciones, porque ahí estaba el Dios Todopoderoso para fortalecernos, para ayudarnos, para cambiarnos. Hay momentos en nuestra vida que creemos que el Señor se ha ido de nuestro lado en los momentos de aflicción. Creemos que el Señor no está a nuestro lado y estamos luchando solos, y a veces hasta nuestra fe puede decaer y podemos sentirnos de una manera que estamos luchando con las adversidades solos y no sabemos qué hacer. Pero el mismo Jesucristo dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción. Y cuando hablamos de aflicción, es que Jesucristo, cuando vino, no dijo: yo les voy a quitar las aflicciones. Yo morí bajo aflicciones, dice Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue azotado, fue golpeado, fue adolorido con todos los golpes que recibió grande aflicción. Pero por sus llagas hoy somos curados. Hoy, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, podemos entender que el Dios que sufrió aflicciones conoce nuestras aflicciones y conoce nuestros momentos de dificultad en la vida. Por eso podemos clamar a Él y llegarnos a Él con confianza. Cuando definimos adversidad se puede definir como la cualidad de lo que es adverso o desfavorable, contrario a lo esperado o deseado. Y adversidad, cuando hablamos de la palabra adversidad, hay tantas palabras que son sinónimos como infortunio, desgracia, desastre, desventura, malaventura, calamidad, desdicha, infelicidad, fatalidad, percance, contratiempo, revés, tropiezo, y podemos seguir mencionando muchas más, porque realmente hay muchas palabras que pueden definir lo que es la adversidad. Y yo no sé si usted en algún momento en su vida ha pasado por alguno de estos momentos en su vida que ha traído desgracia o desastre a su vida, que ha traído dolor, que ha traído angustia. Pero realmente, si no ha pasado por esos momentos, prepárese, porque en cualquier momento podemos pasar, porque somos probados como dice el Señor, somos probados con fuego, para así sacar lo mejor de nosotros. Pero hoy vamos a hablar sobre algunas de las actitudes que tenemos que tener ante la adversidad. Ante la adversidad, una de las cosas que tenemos que hacer es adorar. Y llegaba a mi mente cuando estaba escribiendo este mensaje, el Señor trajo a mi mente al apóstol Pablo, porque si hay una persona después de Cristo que sufrió adversidades, se llama Pablo.
Y Pablo en Filipos, cuando estaba en Filipos, allí tuvo una experiencia en la cual parecía una experiencia de adversidad en su vida, en la cual él estaba predicando el evangelio y allí ganando almas. Y allí una joven se acerca a él y comienza a decir: estos son siervos del Dios Altísimo. Y cuando hablaba del siervo del Dios Altísimo, estaba diciendo una verdad, pero el espíritu que estaba en ella, se supone que no testificara eso. Porque realmente los demonios no pueden hablar del evangelio de Cristo. Eso es algo que nos toca a nosotros como iglesia. Y en ese momento Pablo se vira hacia ella y le dice: mira, espíritu inmundo, ahora mismo te ordeno que salga de ella. Y ella fue libertada. Por eso cuando vemos lo que Pablo hizo en ese momento, dice que la gente se agolpó, el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgando las ropas, le ordenaron azotarlos con varas. Y después de haberlos azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y fíjese que tal vez yo me pongo en ese momento en la posición de Pablo. En ese momento estoy predicando el evangelio, estoy enseñando el evangelio, estoy dando testimonio de Cristo, y por eso me azotan, por eso me golpean, por eso me echan en la cárcel. Pero el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró con los pies en el cepo. Y hermanos, fíjense que la posición que Pablo cayó en ese momento fue una posición de ser tratado como el peor criminal del mundo. Fue echado en la cárcel, pero también fue asegurado de tal manera para que no escapara. Pero allí vemos la actitud de un Pablo que conocía a un Dios vivo, a un Dios de poder. Y ese Dios de poder, en ese momento él podía proclamarlo a él y podía orarle a él. Entonces sobrevino de repente, cuando Pablo estaba orando y cantando himnos a Dios, y los presos los estaban escuchando. Allí en aquel lugar, llegó el poder del Espíritu Santo y estremeció aquel lugar. Porque cuando hay adversidades en su vida, hermano, y usted ora y adora a Dios, el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Y se manifiesta de tal manera que aún las cadenas se rompen, aún las puertas de las prisiones se abren, porque en Cristo hay libertad. En el poder de Dios hay libertad para librarnos de las adversidades. Ante las adversidades tenemos que regocijarnos. Tal vez esa es una de las acciones más difíciles para nosotros, porque ¿cómo me voy a gozar en el momento de aflicción? ¿Cómo me voy a gozar cuando no puedo a veces ni adorarte, Señor? Cuando me golpean, cuando me maltratan, ¿cómo puedo yo, Señor, adorarte y regocijarme en ti, Señor? Pero ¿saben una cosa? Pablo le dice a los filipenses de esta manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y fíjate que cuando Pablo expresa estas palabras, son palabras que hablan de un gozo que es constante. Es un gozo que tenemos que regocijarnos en todo momento y en toda situación. Por eso Pablo le dice: regocijaos. Y otra vez les digo, regocijaos. El creyente debe alegrarse y cobrar fuerza a reconocer la gracia, la cercanía y las promesas del Señor. Porque aun cuando pensamos que Él no está cerca de nosotros, es cuando más cerca está. Aun cuando creemos que Él no está a nuestro lado como poderoso gigante, es cuando más cerca Él está. Cuando creemos que estamos caminando solos, es cuando Él nos lleva en sus brazos. Es cuando Él nos carga y nos lleva a su presencia. Porque cuando estamos a la presencia de Dios, hay gracia de parte de Él. Gloria a Dios, aleluya. El gozo forma parte integral de la salvación en Cristo.
y el amor que nos brinda al tener una relación con Él. Cuando nosotros nos relacionamos con un Dios vivo, con un Dios de poder, ese gozo forma en nosotros una relación en la cual nos hace entender que Cristo nos dio la salvación en la cruz del Calvario. Es la paz interior y el deleite en el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la bendición que fluye de la relación que tenemos a través de ellos y con ellos. El gozo del creyente llega a ser mayor cuando el Espíritu pone una sensación profunda de presencia y cercanía de Dios en nuestras vidas. Y miren qué interesante, porque cuando hay momentos de angustia, pero nos gozamos en Cristo. Hay momentos de aflicción, pero nos gozamos en Cristo. Pablo podía expresar esto de una manera tan firme que podía decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hay que declarar que somos vencedores en los momentos de angustia, porque sabemos que hay un Dios que nos hace más que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Fíjese que la relación que tenía Pablo con Cristo lo había llevado a entender que aun cuando fuera azotado, aun cuando fuera puesto en la cárcel, aun cuando fuera amarrado de tal manera que no se podía mover, allí estaba el Dios Todopoderoso, porque no había nada ni nadie que le pudiera quitar el gozo de la salvación. Hermanos, sí hay una cosa que tenemos que entender. Hay veces que vienen las aflicciones, vienen las adversidades, pero nada ni nadie nos puede quitar el amor de Cristo. Porque cuando estamos fundamentados en Cristo, no hay nada que nos puede mover. Ante la adversidad, confía. Usted sabe que la palabra confiar y sus derivados es mencionada aproximadamente 71 veces en distintas citas de la Biblia. Pero es el salmista que la utiliza más en los salmos. Por eso el salmista podía decir de esta manera: en ti confiarán los que te conocen, los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Fíjese que la Biblia dice que el que busca, halla. El que busca, encuentra. Por eso es que tenemos que entender, hermano, que Dios quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. Que lleguemos a Él entendiendo que Él es Dios todopoderoso y que tiene poder para solucionar nuestros problemas y nuestras dificultades, nuestras adversidades. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación, porque la salvación viene de Jehová. La salvación es la que Dios trajo a nuestras vidas, y nadie que ha confiado en el Señor Jesucristo va a ser removido de esa salvación, porque mientras nos mantengamos confiando en la presencia del Señor, confiando en que el Dios Todopoderoso un día va a llevarnos a un lugar mejor. Porque podemos tener aquí aflicciones, podemos tener adversidades, podemos tener dificultades, pero hermanos, cuando lleguemos al cielo vamos a gozar, vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial, vamos a ver a Jesús tal y como es. Oh, qué lindo, hermanos. Ante la adversidad no te intimides. Y esa palabra intimidar es una palabra que cuando vamos a la definición es la acción y el efecto de intimidar.
Este verbo se refiere a causar o infundir miedo. Una intimidación, por lo tanto, es un acto que intenta generar miedo en otra persona para que ésta haga lo que desea. Y yo creo que la historia que podemos utilizar para definir un pueblo intimidado está en 1 Samuel capítulo 17. Dice que el pueblo de Israel estaba preparado para la guerra. Y allá, mientras estaban en la guerra, se levanta un hombre grande. Dice que sobre 10 pies de altura, casi 10 pies. Un hombre con una armadura tremenda, y hace un desafío al pueblo de Israel. Y le decía de esta manera: si ustedes traen una persona, un valiente de los suyos, si hay alguno entre su pueblo. Fíjense que las palabras que aquel gigante utiliza eran palabras para intimidar, porque él sabía que en Israel no había ningún gigante como él, como era él, con la fortaleza que él tenía. Pero allí él hace un reto a aquel pueblo y le dice: envíen a un hombre. Envíen. En las adversidades vienen los gigantes. Las adversidades vienen como gigantes a nuestras vidas. Hay veces que si su adversidad es pequeña, usted dice: a este le puedo meter yo mano, con este yo puedo irme de tú a tú. Pero cuando es grande, dice: espérate, este está muy grande para mí. Y cuando usted mira para el lado, uno tiene a su hermano mayor para que lo defienda. Pero qué bueno que nosotros entendemos que Dios está como poderoso gigante a nuestro lado. Salió un paladín del campamento de los filisteos, un paladín el cual llamado Goliat de Gat, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis mis siervos y nos serviremos o serviréis. Miren, hay veces que esos gigantes llegan a nuestras vidas a traer adversidades, y cuando los vemos no sabemos cómo meterle mano, como dicen en mi país. No sabemos cómo luchar contra ellos. Y ahora, ¿qué yo voy a hacer? Las adversidades crean en nosotros turbación y miedo. Pero qué lindo que el Señor Jesucristo dice en su palabra: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en mí. Porque Dios sabe cómo Él va a vencer los gigantes que aparecen a nuestra vida. Dice que oyendo Saúl, el rey de Israel, el líder escogido por Dios, cuando oía a este gigante hablar, dice que se turbó y tuvo miedo, y el pueblo huía de ellos. El pueblo huía de aquel gigante porque le tenía miedo. Pero qué bueno que en la palabra de Dios nos habla de que un hombre lleno del Espíritu Santo, un jovencito, 16, 17 años, un joven que tal vez salía de apacentar las ovejas, pero en aquel lugar donde él estaba, allí buscaba la presencia de Dios, y tal vez en las noches podía levantar salmos al Señor y decirle: oh Señor, en ti he confiado, en ti confían los que esperan en ti, Señor. Oh, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y aquel joven, lleno de experiencias espirituales, vio aquel reto que aquel hombre le decía, y se para de frente y le dice: ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese que viene a retar al pueblo de Dios? ¿Quién es ese que viene a intimidar al pueblo de Dios? ¿Quién es ese que viene a traer adversidades al pueblo de Dios? Hermanos, y aquel joven, lleno del poder del Espíritu Santo, no se intimidó ante aquella adversidad, no se intimidó ante aquel hombre, y dijo: oh no, yo voy a pelear contra él, porque yo sé en quién yo he creído y yo sé a quién yo le sirvo. Y sabemos la historia de él. Sabemos que lleno del poder del Espíritu Santo, una piedrecita fue lo que bastó.
Una piedrecita fue lo que bastó para derrotar a aquel hombre. Porque él sabía que aquel hombre venía con jabalina, con espada, con fuerza, con armadura, pero él venía lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, las adversidades no lo van a intimidar. Las adversidades no van a hacer que usted tema, porque usted sabe en quién ha creído. Qué bueno que me trajeron agua. Gloria a Dios. Denme un segundito, hermano. Ante las adversidades, no te detengas ante los obstáculos. Y yo sé que los obstáculos que llegan a nuestra vida, a veces nosotros no sabemos cómo librarnos de ellos, y a veces queremos pasarle por el lado, a veces queremos brincarlos, pero hay veces que los obstáculos son más grandes que nosotros. Ahí la Biblia habla de un hombre pequeñito llamado Zaqueo. El capítulo 19 de Lucas nos habla de Zaqueo. Aquel hombre quería conocer al Señor, pero ¿qué sucede? Aquel hombre, cuando fue a buscar conocer a Dios, se encontró con unos obstáculos en su vida. Y entonces aquel hombre decidió buscar la manera de conocer al Señor. Aunque la Biblia no menciona la razón que motivó a Zaqueo querer ver al Señor, tal vez curiosidad, pero sí habla de su condición y limitaciones físicas. Dice que era bajo en estatura. La multitud tal vez no lo dejaba ver a Jesús. Como era tan bajito, todo el mundo decía, todo el mundo quería ver al Señor, y él tal vez brincaba, y yo quiero ver al Maestro y no lo puedo ver, y yo también quiero conocerlo. Por eso aquella condición de aquella estatura no le permitía ver al Señor. Otra condición podría ser la de ser publicano. El publicano era un hombre declarado inmundo en las escrituras por el hecho de que colectaba, robaba. Pero que aquel publicano lo que hacía era robar de lo que se supone que él colectara. Pero miren qué interesante. Tal vez yo me imagino a Zaqueo tratando de ver al Maestro, y aquel se acercaba, déjame ver al Maestro, y venían los mismos de su pueblo y decían, tú eres publicano, tú no puedes ver al Maestro, y lo golpeaban y le decían, vete para allá, tú no tienes perdón de Dios, tú no puedes ver al Maestro, tú no tienes la capacidad de conocer al Señor de señores y al Dios de los cielos. ¿Y qué sucede? Tal vez el mismo pueblo de él lo echaba a un lado, pero él quería conocer al Maestro. Zaqueo quería ver al Maestro y vence todas las adversidades. ¿Y qué es lo que hace? Primero corre al frente de la multitud. Porque él dice, ok, la multitud no me deja ver al Maestro, pero yo voy a buscar un lugar por donde va a pasar el Maestro. Y corrió al frente de la multitud. Zaqueo no se desanimó, sino que venció la adversidad de la multitud y corre a un lugar donde él sabía que iba a pasar el Maestro. Segundo, sube a un lugar alto, a un árbol de sicómoro, para poder ver sin ningún obstáculo lo que le impidiera ver al Maestro. Y subió a aquel árbol de sicómoro para verle, porque sabía que Jesucristo había de pasar por allí. Y fíjense cómo Zaqueo va venciendo las adversidades, porque su deseo era conocer al Maestro. Y cuando nosotros queremos conocer al Maestro, tenemos que ir sobre todas las adversidades que trae la vida. Tenemos que entender que hay cosas que tenemos que echar a un lado para poder conocer al Maestro. Tenemos que buscar la manera de subir a las alturas para poder conocer al Maestro. Y sabemos, hermanos, que la vida de aquel hombre fue transformada, porque aquel lugar donde él cogió
o aquel que él subió para conocer al maestro, allí lo vio el maestro. Y le dice el maestro: baja de ahí, Zaqueo. Hoy es menester que yo more en tu casa. Hoy es menester que tú me conozcas. Tú querías verme, pero yo, más que verme, yo te voy hoy vas a tener la oportunidad de conocerme. Qué lindo. Y aquel hombre transformado, usted sabe cómo terminó. Terminó diciendo, dando su corazón al Señor y diciendo: si a alguno le he robado, 4 veces le devuelvo lo que le he robado. Porque un corazón transformado, un corazón que conoce al Señor, un corazón que quiere ver a Dios y se encuentra con Dios, tiene que cambiar. Ante la adversidad, declara las cosas que no son como si fueran. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense, hermanos, hay veces que en la adversidad no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, no sabemos cómo solucionar nuestros problemas. Pero fíjese que Hebreos es el versículo de la fe que habla, es la certeza de lo que tú esperas. ¿Tienes problemas de enfermedad? Declara que soy sano. ¿Tienes problemas económicos? Declara que Dios va a suplir según mis necesidades, porque le servimos a un Dios de riquezas. Por eso esta es la naturaleza. Esta es la naturaleza de la única clase de fe que acepta a Dios, que es la fe que triunfa en el peor de las circunstancias. En el peor de las circunstancias. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué hay imposible para Dios? Y Él sabe que Él le gusta glorificarse en los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando nosotros ya hemos hecho todo lo posible, ahí es que Él dice: ahora me toca a mí, dame la oportunidad a mí, porque ahí es que yo me voy a glorificar. Esta es la fe. Esta fe es la plena certeza de lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Porque realmente hay veces que nosotros no nos imaginamos cómo Dios va a solucionar nuestros problemas. No sabemos cómo Dios va a tomar esa adversidad y la va a transformar de tal manera, hermanos, que va a darnos una victoria. Cuando el pueblo de Israel se encontraba frente al mar y el ejército detrás decía: ¿cómo vamos a salir de aquí? Ahora estamos presos, ahora vamos a morir. Pero sabían una cosa en aquella adversidad. Dios le dijo a Moisés: Moisés, tiende tu vara. Y en aquel momento de adversidad, aquel mar se abrió y ellos pasaron en seco. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Tenemos que entender que adversidades vamos a tener, aflicciones vamos a tener, dificultades vamos a tener. Pero saben una cosa, lo más importante de todos esos momentos es entender que tenemos a un Dios al cual podemos orar y a quien podemos adorar. Hay un Dios en el cual podemos confiar. Hay un Dios en el cual nos podemos gozar. No es tiempo de intimidarnos. No es tiempo de intimidarnos ante la adversidad. Es tiempo de tener una plena confianza en el Señor. Es tiempo de comenzar a declarar las cosas que no son como si fueran. Por eso, hermanos, cuando usted comience a poner todos estos puntos o todas estas actitudes delante de las adversidades, usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver cómo Dios va a tomar las cosas que son imposibles y las va a hacer posibles, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso es que tenemos que entender que Dios es el que trae las adversidades. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de
de Él. Estamos de pie, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé si usted entendió el mensaje, hermano, pero dentro de nuestras vidas, yo sé que en algún momento usted tiene que haber pasado por momentos de adversidad. Tal vez te está pasando por un momento difícil en su vida, y tal vez usted está sufriendo ese momento de su vida y no sabe cómo lidiar con él. No sabe qué hacer. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, la economía está tan difícil que no sé qué hacer. Llegan las enfermedades y no sé qué hacer. Pero saben una cosa, hermanos, Dios está como poderoso gigante. Dios es un Dios de amor, un Dios que quiere demostrarte que Él es más grande que las adversidades. Quiere demostrarte que Él es más grande que los gigantes que aparecen en nuestra vida. Yo no sé, hermano, si usted está pasando por momentos difíciles, pero este es un momento en el cual usted debe meditar que el Señor está en control de todas sus adversidades. Dios está en control de todo aquello por lo cual usted puede estar pasando, porque en Dios ni una hoja se cae sin el consentimiento de Él. Pero hay que entender que los propósitos de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios obra en nuestras vidas y quiere formar de nosotros cristianos que le sirvamos en todo momento, en toda situación y en toda adversidad. Por eso, si usted está pasando por un momento difícil y quiere pasar al altar, el altar se abre para que usted presente delante de Dios sus adversidades, para que usted en esa adversidad usted adore al Señor. En esa adversidad usted no se intimide, usted entienda que en Dios está el cambiar nuestro lamento en baile. Por eso el salmista decía: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Y no podemos estar callados, porque en la adversidad hay un Dios de poder que tiene control de todas las cosas. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermano. Aprovechemos este momento mientras el grupo adora a Dios. Si usted está pasando cualquier tipo de adversidad, yo creo que Dios ha sido claro con nosotros. Cuando llega la adversidad, adora. Ante la adversidad, regocíjate. Ante la adversidad, confía. Ante la adversidad, no te intimides. Ante la adversidad, no te detenga ante los obstáculos. Yo no sé qué es lo que estás viviendo, pero Dios está hablando a tu vida. A lo mejor es el momento de salir donde estás, llegar hasta el altar y adorar a Dios y pedirle a Dios que te dé la fortaleza para mantenerte firme y alcanzar todo lo que Dios quiere hacer contigo. Así que si tú deseas en tu corazón, si está pasando algún tipo de adversidad, o si conoces a alguien que pasa por alguna adversidad y tú quieres pedir en representación de esa persona, también ven a este altar para orar junto contigo por esa adversidad que están pasando. En el nombre de Jesús adoramos a Dios.